Buenos días hermanos, hoy vamos a hablar del capítulo 3 de Apocalipsis, que habla de las tres iglesias, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esteban, eh, tú nos dices que el capítulo 3 nos habla de tres iglesias, entonces vamos a retomar lo más importante de estas tres iglesias para nuestra vida espiritual. Y tú me vas a compartir acerca de Sardis, ¿cuál fue el versículo que más te gustó? El versículo que me gustó más fue el 2 y el 4. Entonces vamos a hablar primero sobre el 2. ¿Qué dice el versículo 2? Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Amén. Bueno, es importante este versículo, muy importante. ¿Por qué? El Señor aquí le dice a Sardis que sea vigilante y reanime de ella lo que queda, como iglesia, como cristianos. Y dice que está por qué, por morir. Entonces vamos a hacer algo, vamos a llamar a Sardis la iglesia muerta. ¿Cómo vamos a llamar a Sardis? La iglesia muerta. La iglesia muerta. Pero ¿sabes algo muy importante? ¿Sabes qué significa Sardis? No. Bueno, entonces hoy mis hermanos les voy a compartir a todos qué significa Sardis. Sardis significa reforma. Vaya sorpresa, ¿cierto? Porque si la vamos a llamar la iglesia muerta, pero su nombre en realidad significa reforma, vamos a ver hacia dónde nos lleva. ¿Qué caracteriza a Sardis? A Sardis la caracteriza que eran demasiado confiados y eran demasiado orgullosos. El periodo de tiempo que representa Sardis fue desde 1798 hasta 1833, justo después de la Reforma. Entonces vamos a ver por qué allí nos explica y nos especifica que eran demasiado confiados y orgullosos. La historia cuenta de que ellos como ciudad estaban constantemente, tenían guardas quienes estuvieran custodiando la ciudad, pero un guarda en una ocasión se descuidó por pereza, eh, dejó abiertas las puertas de la ciudad y entonces entraron y pudieron encontrarle la caída a Sardis. Lo mismo puede pasar con nosotros espiritualmente y lo mismo pasó con el periodo de tiempo que representa. Como ya los reformistas habían hecho su trabajo, un gran trabajo, ellos se durmieron, lo que podemos decir, en los laureles, y en ese momento se dedicaron a ser demasiado descuidados con su vida espiritual. Dice que un defecto que tenía Sardis como iglesia y como periodo de tiempo: eran descuidados, Juan Esteban, eran perezosos y tenían un exceso de confianza que ninguna iglesia o cristiano puede confiarse. Dice algo muy importante, hay una frase que me gustó mucho, dice que junto a la cobardía y a la traición está el exceso de confianza. Y hay algo que estas tres cosas juntas, la cobardía, la traición y el exceso de confianza, nos pueden conducir a la negligencia y a la pereza. Entonces, 1 Corintios 10:12, ¿sabes qué dice, Juan Esteban? Dice: así el que piense estar firme, mira que no caiga. Si nosotros pensamos estar firmes, miremos que no caigamos. ¿Cierto que sí? No nos podemos confiar. Hay que mantenernos firmes. Tienes que mantenerte firme, Juan. Arrepentirte. ¿Sabes de qué, Juan? ¿Sabes de qué? De una religión formalista, de una religión sin vida, rutinaria y monótona. Y debes orar para poder despertar. Pero lo debes hacer tú y lo debo hacer yo y lo deben hacer ustedes también. Orar más constantemente, salir de esta vida religiosa
cotidiana, costumbrista. Entonces, ¿sabes qué va a pasar, Juan Esteban? ¿Qué dice el versículo 4 que te gustó? Con todo tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa. Andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. Amén. Mira qué bonito, ¿cierto? Qué bonito esta parte. Porque de todas maneras, allí el Señor tiene, por decirlo así, un pequeño remanente. Porque hay todavía una esperanza. Hay algunos de ellos, dice allí en ese versículo 4. Y entonces, ¿tú sabes qué significan esas vestiduras blancas? ¿La santidad? Sí, claro que sí. Representan santidad, representan la justicia de nuestro Señor. Pero te voy a decir algo relacionado con la historia. Dice la historia que en Roma vestiduras blancas significaban victoria y alegría. ¿Y qué es lo que vamos a vestir nosotros cuando nuestro cuerpo sea transformado y ya estemos con el Señor? ¿Qué vamos a vestir? Vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Y entonces eso va a representar ¿qué? La victoria sobre el pecado, y va a ser para nosotros gozo y alegría. Muy bonito, ¿cierto? ¿Te gusta? Sí. Amén. Entonces, la invitación, Juan Esteban, es que de Sardis aprendamos que debemos examinar nuestra condición espiritual para que no nos confiemos en los excesos y vigilemos nuestra relación con Dios. Estemos atentos a nuestro caminar con Él, ¿cierto? Para que en lo que nos representa nuestra vida espiritual no seamos más una iglesia muerta, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar ahora de Filadelfia. Filadelfia está en el versículo 7 del capítulo 3. ¿Qué te gustó más de Filadelfia, Juan Esteban? El capítulo 11. ¿Y qué dice el capítulo 11? Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. ¿Quieres que te cuente algo? ¿Sí o no? Sí. Te voy a contar algo y nunca se te olvide. Y a ustedes también. De estas tres iglesias, el Señor, podemos estudiar que el Señor solo de Filadelfia no tiene ninguna reprensión, ninguna. No tiene contra ella nada. Pero vamos a estudiar hoy por qué. ¿Sabes qué significa Filadelfia? Filadelfia significa fidelidad. Entonces vamos a llamar a Filadelfia la iglesia fiel. ¿Te gusta ese nombre? Sí. Bueno, según la historia cuenta que quien dirigía Filadelfia en su época, el gobernante de apodo, que no recuerdo su nombre, pero lo apodaban Filipo. ¿Y sabes qué significa Filipo? Fidelidad, fiel. Porque Filipo, al que llamaban Filipo, era una persona llena de amor y de fidelidad hacia su hermano. Qué bonito, ¿cierto? ¿Te recuerda a alguien de la Biblia que haya sido fiel en amor y en amistad? ¿Quién? Fiel y el amor y la amistad. En amor, en amistad, en constancia, estar allí al lado de la persona. ¿A quién te recuerda de la Biblia? ¿A Jesús? Amén, así es. A pesar de que nosotros en ocasiones somos ingratos con Él, pero Él es amigo fiel y verdadero y lleno de un amor constante y permanente para con nosotros, ¿cierto que sí? Amén. Bueno, dice que el periodo que representa, el periodo de tiempo que representa de Filadelfia, ¿sabes cuál es? Desde principios del siglo XIX y culminó en el gran despertar adventista en 1844.
Esto se va poniendo interesante, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, tú sabes qué pasó en 1844, ¿cierto? Rechazo. El gran chasco, pero ¿te recuerda por el gran chasco o por qué? Sí, por el rechazo. Pero debería de representarte algo más bonito, como por ejemplo que a partir de allí nació nuestra amada iglesia adventista. Y gracias a eso, ahora conocemos un mensaje que es verdad, ¿cierto que sí? ¿Te parece bonito? ¿No te da alegría eso? Sí. Ah, bueno, amén. Entonces, que no se te olvide eso. Recuerda, cuando te pregunten por 1844, ya no más el gran chasco. Ahora es, a partir de allí, nació una gran verdad para nosotros, los adventistas del séptimo día. Entonces dice que Filadelfia revela la mejor condición de todas las iglesias, Juan Esteban, ¿cierto? Filadelfia revela la mejor condición de todas las iglesias, esa condición espiritual que deberíamos de tener todos. Entonces, dice que este grupo, tanto como iglesia en su tiempo, como el periodo de tiempo que representa, fue un grupo que permaneció totalmente fiel. Aunque muchos otros no lo hicieron, esta iglesia sí tenía una vida, un amor y un celo misionero. Clave esto, muy clave. No se te olvide, Juan, cuando te pregunten por Filadelfia, ¿qué tenía Filadelfia de especial? Mira, de Sardis vimos sus defectos, ahora de Filadelfia vamos a ver lo que tenía de especial, lo que la caracterizaba. ¿Y qué es? Que tenía una vida, un amor y qué más, y celo misionero. ¿Cierto que sí? Bueno, de esta iglesia la lección que sacamos, Juan Esteban, es que cuando estamos enfocados en nuestro llamado y en nuestra misión como cristianos, ¿cuál es esa misión y cuál es ese llamado? Predicar el Evangelio y el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí representa 1844? ¿Y el tiempo de la Reforma? ¿Sí lo representa? Amén. Entonces dice, el resultado de ellos poder tener claro esta misión y este propósito de predicar, ¿sabes cuál era? Que ellos, su resultado era una experiencia de amor los unos por los otros. Y ese debe ser nuestro verdadero llamado a esta misión evangelística. ¿Cuál es? Desarrollar un verdadero amor los unos por los otros. Dice que debemos centrarnos en Jesús. Y así debemos experimentar un reavivamiento del amor de Dios, con un amor que nos impulse a actuar, no solo por nuestra salvación, sino por la salvación de las otras personas. Porque un verdadero discípulo del Señor, un verdadero misionero, no va solo por su salvación y por su amor propio, sino que también va ¿por qué? Por la salvación ¿de quién? De otros. Amén. Entonces, ¿te gustó esta iglesia? Sí. Amén. Es de la única que el Señor no tiene reprensión. ¿De qué otra iglesia nos habla? De la Odisea. De la Odisea. Bueno, Juan Esteban, yo que te conozco, quiero preguntarte, de todas las 7 iglesias, ¿cuál es la iglesia que más te gusta? La Odisea. La Odisea. Cuéntanos por qué te gusta. Porque Dios hace una promesa ahí. Amén. Yo me imagino, pero entonces vamos a hablar un poquito de la Odisea. ¿Sabes qué periodo de tiempo representa para nosotros? Sí, estamos en ese periodo de tiempo. Amén, Juan. Me encanta que tengas claro eso. Estamos en ese periodo de tiempo.
porque empezó en 1844. Ahorita vamos a ver si Juan copió la tarea. ¿Qué pasó en 1844, Juan? ¿Qué nació? La iglesia adventista. Amén, así es. Entonces, dice que empezó en 1844 y ¿sabe cuándo va a terminar? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Amén, qué bien que lo tengas claro, Juan. Así es, termina en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la Odisea, te voy a contar algo para que le pongamos un nombre a la Odisea. ¿Sí? Bueno, resulta que en esta ciudad había manantiales de agua caliente. Había manantiales de agua caliente, pero quedaban en la parte de arriba de la ciudad, así. Y ellos hicieron unos acueductos para que el agua pudiera bajar hacia la ciudad. Pero entonces, cuando ya el agua bajaba a la ciudad, ya no llegaba tan agradable, porque el agua llegaba tibia. Entonces, ¿qué nombre crees que le podemos poner a la Odisea? ¿La iglesia qué? Tibia. La iglesia tibia, exacto. Pero ¿sabes qué significa la Odisea? La Odisea significa pueblo, significa juicio del pueblo. Perdón, juicio del pueblo. ¿Qué significa? Juicio del pueblo. Entonces nos representa. ¿El juicio? ¿En qué estamos? Desde 1844 para acá. En el juicio de los muertos y en el juicio de los vivos. Amén, así es. El juicio del pueblo de Dios empezó en 1844, cuando nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar, ¿qué? Santo al lugar santísimo. Amén. Bueno, vamos a mirar algunos datos importantes de la Odisea. Dice, la historia es muy bonita porque nos enseña mucho sobre la Biblia. Bueno, para la Odisea hay algo importante. Ellos incluyen cosas que pensaban que tenían, pero eran contrarias a su realidad espiritual. Entonces ustedes dirán, ¿por qué esto? ¿Saben por qué? Vamos a ver qué cuenta la historia de la Odisea. La Odisea cuenta que ellos tenían un gran centro bancario, que tenían una clínica oftalmológica y que tenían una fábrica o empresa textil donde fabricaban una lana de la mejor calidad. Y esa lana era de color negro. Entonces, como ellos eran ricos, vestían siempre de color negro. Entonces, vamos a mirar qué contraste hay. Ellos pensaban ser ricos y autosuficientes por todas estas cosas que tenían. Pero todo esto que tenían materialmente era lo contrario a su vida espiritual. Y ojo aquí, ¿sabes por qué? Porque es importante tener en cuenta estas cosas. Dice que tenían un gran centro bancario y sin embargo a ellos se les aconseja comprar oro refinado en fuego. Así es. Tenían una clínica oftalmológica, pero se les dice que tenían que ungir sus ojos con colirio, ¿cierto? Bueno, se enorgullecían ellos mismos por sus vestidos negros. Pero ojo aquí, porque el Señor les aconseja cambiarlos por vestiduras ¿qué? Blancas. Y allí les dice que están ¿qué? Desnudos. O sea, no cuentan con la justicia de Cristo. Pero ahora vamos a mirar algo importante, lo que simboliza para nosotros y debemos de tener muy en cuenta. El oro refinado en el fuego es símbolo de la fe probada
en el horno de la aflicción. Hermanos, fuertes, valientes, Juan Esteban, valiente, y permanecer fiel frente a las pruebas y las aflicciones de esta vida terrenal, porque ellas son las que nos aseguran que seamos refinados en ese horno de fuego. Dice que el colirio representa el discernimiento espiritual. Es el momento de clamar por el Espíritu Santo. Momento de clamar por que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra voluntad. ¿Cierto que sí? Amén. Y las vestiduras blancas que decíamos anteriormente que para Roma representaba ¿qué? Victoria y alegría. Aquí nos representa la justicia y la justicia de Cristo, con la que necesitamos vestirnos para no estar desnudos, ¿cierto que sí? Bueno, tú nos decías que tiene una promesa, ¿cierto que sí? ¿Cuál es esa promesa? ¿La puedes leer? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Amén, amén, hermosa promesa. Pero ¿quieres que te diga algo, Juan? Cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, nos dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes por qué el Señor está allí a la puerta llamando? ¿Sabes por qué? Sí, ¿Por qué? para que nosotros abramos nuestro corazón a él. Amén. Pero ¿sabes por qué está esperando, como dices tú, que le abramos? Porque el Señor es un caballero. Él es un caballero y Él no va a entrar abruptamente. Él no va a entrar sin ser autorizado. Somos nosotros los que tenemos que permitirle entrar a nuestras vidas. Porque al único que se representa en la Biblia como ladrón, como el que hurta, es al enemigo. Pero el Señor no. El Señor no quiere forzar nuestra voluntad. Él quiere que nosotros se la entreguemos totalmente, sin reservas, pero voluntariamente. Entonces por eso está allí, a la puerta, esperando a que se le abra. Mi pregunta es, ¿tú ya le abriste la puerta de tu corazón al Señor? Juan, ¿tú ya le abriste la puerta de tu corazón al Señor? Amén. Eso es importante. Entonces, puras blancas que decíamos anteriormente que para Roma representaba ¿qué? Victoria y alegría. Aquí nos representa la justicia y la justicia de Cristo, con la que necesitamos vestirnos para no estar desnudos, ¿cierto que sí? Bueno, tú nos decías que tiene una promesa, ¿cierto que sí? ¿Cuál es esa promesa? ¿La puedes leer? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Amén, amén, hermosa promesa. Pero ¿quieres que te diga algo, Juan? Cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, nos dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes por qué el Señor está allí a la puerta llamando? ¿Sabes por qué? Sí, ¿Por qué? para que nosotros abramos nuestro corazón a él. Amén. Pero ¿sabes por qué está esperando, como dices tú, que le abramos? Porque el Señor es un caballero. Él es un caballero y Él no va a entrar abruptamente. Él no va a entrar sin ser autorizado. Somos nosotros los que tenemos que permitirle entrar a nuestras vidas. Porque al único que se representa en la Biblia como ladrón, como el que hurta, es al enemigo.
pero el Señor no. El Señor no quiere forzar nuestra voluntad. Él quiere que nosotros se la entreguemos totalmente, sin reservas, pero voluntariamente. Entonces por eso está allí, a la puerta, esperando a que se le abra. Mi pregunta es, ¿tú ya le abriste la puerta de tu corazón al Señor? Juan, ¿tú ya le abriste la puerta de tu corazón al Señor? Amén. Eso es importante. Recordemos, mis hermanos, que aunque estemos viviendo el periodo de la Odisea, a nivel personal y de manera espiritual, podemos estar viviendo una experiencia como la de Éfeso o mejor aún, como la de Filadelfia. Todo depende de nosotros, de nuestra relación diaria con Dios, de nuestra comunión personal, de esa reforma que queramos hacer día a día en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, la invitación hoy para ustedes y para ti, Juan Esteban, es que al leer el libro de Apocalipsis podamos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este canal.